Dice, permítame leerle desde el verso 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová. Y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Yo sé que hay gente que está diciendo, yo soy aquel que he cometido errores. Sí, si usted ha pecado contra el Señor, mira cómo hay palabra para ti, porque puedes acercarse al Señor. Sí se puede, aunque el enemigo le diga, no, no tienes derecho, no tienes esto, no tienes lo otro. Hay un Dios que está dispuesto a perdonarte. Dice, ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, no nos librará el asirio. O sea, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. O sea, no te apoyes en absolutamente nada ni nadie, porque no vas a alcanzar ese perdón, sino solo en el Señor Jesús, solo en Él. Sí, yo sanaré tu rebelión, dice el Señor. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel, pon tu nombre. Yo seré a Yubish como rocío. Él o ella florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Y en las ramas del olivo está el fruto, ese fruto especial. Algunos ya están dando frutos, ya las mentiras ya no están en sus labios. Algunos ya la obediencia se ha iniciado a caminar, algunos llevan poco tiempo, otros llevan muchos años, pero han visto y hemos visto que el Señor ha hecho que demos un fruto agradable. Pero saben, también hay otra característica del olivo. Resulta que cuando ya se tiene el fruto, en los tiempos antiguos, aquellos que tenían que extraer el fruto, colocaban una lona, y también me llamó la atención esto, colocaban una lona y con unas varas tenían que comenzar a golpear, de tal manera el fruto, algunos lastimaban el plantío y tenían que tener cuidado de no lastimarlo, porque ahí mismo en esas ramas vendría más fruto. Entonces tenían que hacerlo con mucho cuidado. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, ahora comprendo por qué cuando alguien ya está dando fruto, vienen golpes. Vienen golpes. Y usted y yo nos hemos dado cuenta que pasan unas circunstancias en nuestra vida que uno dice, pero ¿cómo si es cuando más estoy orando? Pero ¿cómo si es cuando más con esa dedicación estoy yendo, viniendo, haciendo, sirviendo? Pero lo que pasa con mi pareja me duele. Eso es un golpe. Pero sabe que esos golpes no te van a matar. No te van a destruir. Porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Están trayendo lo mejor de nosotros. Sea con tus hijos, sea con tu economía, sea con la parentela, sea en la congregación, sea con alguien allá aún de tus compañeros que dice, pero es que me la dedicó, pero es que mire lo que están haciendo, es una injusticia. Pero no te preocupes, esos golpes están sacando lo mejor de nosotros. Al olivo, cuando ya sus ramas estaban cargadas de fruto, tenía que ser a golpes de vara para que cayera ese fruto en la lona. Así que si el Señor permite que esos golpes vengan, no nos van a dañar. No nos van a dañar. El Señor no permitirá que nos dañen. El Señor lo único que está permitiendo es que sea conocido el fruto que usted y yo tenemos.
Gloria al nombre de Jesús. No sé si alguien puede darle la gloria al Señor, porque tenemos que aprender a ver diferente lo que nos ocurre en la vida, lo que nos está pasando cuando más nos estamos acercando al Señor, cuando más estamos dedicando tiempo para el Señor, para su obra, cuando más estamos dedicando tiempo para Él, cuando más enamorados estamos, resulta que sí vienen golpes, pero eso que te llene de alegría, porque resulta que ya tienes un fruto, ya tenemos un fruto, por eso vienen los golpes. Así que qué bendición saber que somos olivo verde y que nuestras raíces son tan profundas. Repito, a esas raíces le vamos a llamar que es el Señor el que permite que usted y yo estemos verdes. Es Él, esa raíz es Jesús. Yo quiero que miremos algo que encontré también, y es que Getsemaní significa prensa de oliva. Getsemaní. Así que ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento y vamos a dar un paseo. ¿Por qué ese monte de los olivos? ¿Por qué el Señor permite que ocurran varios sucesos en su vida en el monte de los olivos o en Getsemaní? Yo quiero que miremos en Marcos el capítulo 14. Vamos a mirar Marcos el capítulo 14. El verso 32 dice: Jesús ora en Getsemaní. Vuelvo y les repito, Getsemaní, prensa de olivos. Prensa de olivos. También, si usted quiere ir y mirar, bueno, hay un libro que se llama Usos y Costumbres del Tiempo Antiguo, y darse cuenta cuál era la prensa. Eran unas piedras que se usaban para prensar el olivo, o sea, ya estamos hablando del fruto, y de ahí se extraía, empezaba a moler de tal manera que se pudiera extraer esa esencia, ese aceite. Pero miremos, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, prensa de olivos, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Ese es el fruto de Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Pero aquí vamos a mirar en su humanidad. Miremos qué ocurrió. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Se llegaba un momento difícil. Era donde ahora se iba a extraer el aceite del Señor. ¿A qué se le llamamos a eso? A la esencia. Iba a quedar, ¿por qué? Porque era el sacrificio. Iba a quedar el cascarón, hablemosle a ese cascarón, la humanidad, ¿cierto? Entonces, ya era bien difícil como humano. Y así fue que se hizo el sacrificio. Dice, y le dijo: mira, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, en la humanidad orando al Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Señor, está clamando Jesús al Padre en la humanidad. Eso no es fácil. Pero Señor, hágase tu voluntad. Vino luego y los halló durmiendo. A aquellos que les había dicho velad, a aquellos que les había dicho, en otras palabras, es hora de dar frutos. Es hora de ir y con aptitud orar, porque estoy angustiado, porque viene el momento de la opresión. Necesito que aprendan a orar. Y él fue a orar. Dice, vino luego y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? O sea, yo sé que aquí hay gente que ora con dedicación, con fervor, pero hay otros que no. Todavía sus ramas están llenas de hojas,
pero se necesita que permitas que el fruto nazca. Por eso el nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento hay dedicación, hay fervor, hay aptitud para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Hay que orar, hay que dedicarnos a su palabra, hay que dedicarnos a hacer el bien, hay que amar a los que nos aborrecen, hay que servir y no cansarnos de servir. Entonces les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una enseñanza de vida. Hay que hacerlo. Sí, sé que en esta carne no es fácil, pero hay que hacerlo. Y allí está lo bonito, porque el Señor, esa raíz nos ayuda para que podamos hacerlo de la mejor manera. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ya ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. O sea, Getsemaní, presión para sacar esa esencia, prensa para sacar el aceite. Entonces, podemos mirar cómo encontramos lo que el Señor vive en este monte del Olivar o en el monte de Getsemaní, y que el Señor está transmitiéndole a sus discípulos de una manera tan especial para que ellos sepan que vale la pena hacer el esfuerzo de la oración, que vale la pena amar el hablar con Él. De hecho, es necesario hacerlo, es necesario de tal manera que usted y yo tenemos que aprender a orar. No, es que me duelen las rodillas. Bueno, siéntate, pero hazlo. Camina, pero hazlo. O sea, necesitamos decirle, Señor, coloca en nosotros ese fervor. ¿Sabe cuál es la situación? Que cuando recién nos convertimos al Señor, cuando recién nos arrepentimos, hay un deseo de hacerlo. Por eso leíamos, cuídate de olvidarte a dónde te saqué. Porque resulta que han pasado los años y como ya predicas, y como ya cantas, y como ya tienes talentos, y como ya vas y vienes, y te invitan y eso, entonces, no, sencillamente, yo ya lo sé hacer. Cuidado, porque esto no es con nuestra humanidad. Esto tiene que ser algo espiritual. Claro, el Señor nos usa, pero necesitamos hacer las cosas bien hechas. El Señor sabía que lo que venía no le era fácil. Tenía que orar. Así que no te apoyes en tu propia prudencia diciendo, ya lo sé que ya hago las cosas bien. Así que el Señor sabe que estoy muy cansado. El Señor sabe que no me ha quedado tiempo. Sí, es que no hemos sacado el tiempo para hacerlo. Tenemos que sacar el tiempo. No creas que porque ya llevas tantos años sirviéndole al Señor, entonces ya no es necesario orar. Cuidado con ello porque necesitamos estar cerca del Maestro, necesitamos estar, ¿sabes? Sí, pero es que Él vive con nosotros. Sí, háblale. No creas que ya todas te las sabes, porque no todo te lo sabes. El Señor es el que capacita, el Señor es el que da, y quizás algunos ya se acostumbraron a servir de esa manera, pero recuerden que la unción rompe el yugo. Es esa unción que se transmite y es la palabra la que hace la obra. Pero ¿qué con tu vida? Cuidado, porque la Biblia dice claramente, ored, velad para que no entres en tentación. Porque el Espíritu, la verdad, está dispuesto. Usted está diciendo, sí, yo hablo con Él. Sí, pero ¿dónde está esa aptitud de sacar un tiempo para orar? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? ¿No has podido ni siquiera sacar un tiempo especial para escuchar cómo el Señor
quiere hablarte, quiere transmitirnos, quiere fortalecernos. Necesitamos estar empapados. Y ahí es donde, cuando hablo empapados, es que cuando el Señor está con nosotros, hay algo que se refleja, es diferente. Vea, yo recuerdo tener muchos catedráticos, tremendos teólogos, sabían tanto, pero tanto, que uno decía, no, pues es que desmenuzan la palabra, saben la historia, saben el contexto muy bien, pero había algo que hacía falta, ese sabor, esa gracia, esa unción, para que sus vidas fueran diferentes, para que el que escuchara lo que ellos hablaban pudieran también salir compungidos y dispuestos a obedecer la palabra. Pero qué de transmitir una oratoria tremenda, una oratoria donde la gente queda admirada, cómo predica, cómo habla o cómo canta. Pero ¿qué hizo el Señor? No estamos permitiendo que el Señor haga la obra en otros, porque estamos sencillamente haciendo las cosas de una manera profesional, porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no permitiendo que el Señor se glorifique. El Señor les enseñó a sus discípulos en Getsemaní. Él les dio el ejemplo justo en ese lugar, porque era necesario que ellos aprendieran a hacerlo bien hecho. Y yo sé que aquí habemos gente que queremos hacerlo bien. No te canses, aunque tengas la dificultad en tu casa, no te canses de orar. Permita que el Señor siga la obra, Él la va a perfeccionar. Él sí que la perfecciona, el Señor lo hará. No creas que no lo hará, porque el Señor sí lo va a hacer. ¿Saben que estaba mirando también? La Biblia menciona cómo, vamos a mirar ahora, Marcos el capítulo 14, vamos a mirar. Espérame. La Biblia menciona también, se los voy a relatar. Cuando estaba en el monte de la transfiguración, sabe que allí también, ese monte también tiene que ver con ese monte de los olivos. Y la palabra del Señor menciona cómo el Señor se transfigura y permite que ellos también lo vean y se den cuenta cómo se glorifica en medio de ellos. Toma a Pedro, Jacobo y a Juan, y entonces comienza a la esencia salir y a ser transfigurado el Señor. Y cómo aquellos, aunque estaban también cansados y aunque estaban con sueño, entonces también tienen que ahora ver la gloria del Señor y ya no les importa tanto ellos, sino que entonces uno dice que bueno es hacer una enramada para Moisés, para Elías, para ti. O sea, ahora sus pensamientos están completamente orientados a lo que está ocurriendo en ese momento en el monte de la transfiguración. Y estaba estudiando y estaba mirando cómo también ocurre en ese lugar. Qué bueno es saber que las obras maravillosas y los momentos especiales ocurren cuando estamos cerca del Señor y que con esfuerzo estamos allí. No importa el cansancio, no importa la situación de opresión, pero allí es donde el Señor se glorifica. Yo no sé si alguno de ustedes puede traer a memoria cuando el Señor les hizo el llamado, cómo estaban de cargados, cómo estaban en ese momento, pero cómo al oír la palabra del Señor ocurrió algo en nosotros que resultamos llorando, conmovidos, y que el Señor nos llevó a que le pidiéramos perdón, porque la palabra hizo una obra en nosotros. Otros recuerdan el momento que el Espíritu Santo vino a nuestra vida y no lo olvidamos jamás. Y decimos, en aquel momento cuando el Señor permitió que hablase en lenguas y que tuviera esa experiencia maravillosa, otros lo están anhelando.
Yo sé que el Señor se los va a dar porque es una promesa para todos, pero lo único que usted y yo tenemos que hacer es estar cerca de Él, es estar cerca. No te alejes, no te alejes. Vamos, paso a paso. El Señor está trabajando de tal manera que te está cimentando, está haciendo algo tan especial contigo. Quizás no lo ves, pero hay otros que ya lo empezaron a ver. Hay otros que ya están mirando cómo tú estás cambiando tu manera de vivir. Esa ira que te llevaba, que te hacía cometer tantos errores, ya te das cuenta cuando lo haces y te sientes mal. Eso ya es una obra del Señor. Ya te estás dando cuenta cuando haces un negocio mal habido, mal hecho y una injusticia y ya reaccionas y dices, no, me siento mal. Esa es la obra del Señor. Esa es la obra del Señor cuando hacemos las cosas que están mal y que inmediatamente reaccionamos a pedirle perdón al Señor. Eso ya es tener raíces. Eso ya es el Señor glorificarse en nosotros. Allí estaba un Simón que el Señor quería que supiese cómo se glorificó Él en medio de ellos. Sí, ese Simón que más adelante iba a fallar, pero que él no se había dado cuenta que ya habían raíces, ya estaba sembrada la palabra, ya estaba el Señor obrando en su vida. Por eso, aunque lo hubiese negado, aunque había cometido errores, iba a crecer, iba a crecer. Tendría que ese plantillo del Señor florecer y dar fruto. Y sabe que me llama la atención cómo todos aquellos discípulos dieron un fruto maravilloso. Sabe que estaba también mirando cuando llegó la prensa para extraer lo mejor de ellos. Cuando los momentos en que ellos pasaron por martirios. Cuando alguno de ellos, la historia cuenta, que comenzaron a quitarle la piel vivos. Pero en medio de que el emperador estaba esperando que lo negaran, no lo negaban. Lo que hacían era glorificar a Dios. Y no murió ni siquiera allí. No murieron aquellos que les torturaron. El mismo discípulo amado, Juan, en esa olla hirviendo de aceite. Hirviendo, pero adorando al Señor en su interior. No a la fuerza. No, aquellos sabían que ellos serían protegidos si Dios lo quería y si no, también adoraban al Señor. Pero él salió ileso de esa olla hirviendo de aceite. Oiga, ¿qué no decir de Pedro? Cuando en el momento de la opresión, en el momento de que fueron a crucificarle, yo no soy digno de morir como mi Señor. No, colóqueme hacia abajo, porque no quería, él estaba de la misma manera en la cruz como Jesús, dice, no, yo no soy digno de morir como mi amado, no soy digno de morir como mi Cristo. En el momento de la opresión salía lo mejor de ellos, lo mejor. Estaba recordando una de esas mujeres que menciona la historia. Felicidad era una de ellas, de esas sirvientes o esclavas que estaba embarazadita y que estaba allí junto a su ama, y también habían otros que se llegaba el momento en que tenían que salir al circo romano y que las fieras les esperaba para devorarlas. Pero ella oraba para que diese a luz, porque si no daba a luz antes, no podía pasar con los otros hermanos a el momento del martirio. ¿Y cómo es eso que ellos tenían claro? Que si ellos iban a ser torturados, maltratados, lo que iba a salir de ellos era lo más bello y era el alma para estar apegada al Señor, que ya estaba el Señor con ellos, pero que ahora sabían que iban a estar para siempre. Oiga, y nosotros es todo lo contrario. A nosotros nos dicen algo feo y no, yo me voy a defender. ¿Cómo va a creer? Es que no están difamando a cualquiera, es que están difamando a fulano de tal. Es que yo soy esto. O sea,
tan diferente. No, es que yo no me puedo dejar, es que yo no puedo esto, yo no puedo lo otro. ¿Qué cuento? Yo soy tal. ¿Cómo así que yo soy tal? ¿Y por qué aquellos discípulos que sufrieron, lo único que había en ellos era alabanza y gloria para Dios? ¿Por qué cuando te cuentan algo que dijeron contra ti, de una vez miras a ver cómo vas a armar un problema y cómo vas a ir a defenderte? No, no lo hagas. Deja que antes somos bienaventurados cuando hablen toda clase de mal contra nosotros mintiendo, porque se llegó el momento de que esa prensa saque la esencia, lo mejor de nosotros. No sé quién está pasando por una situación tan difícil, pero debe darse cuenta que tú eres plantío del Señor. Eres esa planta de oliva que tiene raíces y que por más de que te den golpes, lo único que van a hacer es que suelte ese fruto. Y si algunos ya dicen, no, pero es que me siento en una prensa, bueno, hay algo especial que el Señor quiere que usted y yo vivamos. Y aunque usted le llame duro y le llame el momento más horrible de la vida, pero el Señor está extrayendo un aceite tan especial. Y ahora quiero que miremos algo más. Y es que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento que de este extracto de oliva se hacía la unción para aquellos que iban a hacer un trabajo especial. Así que tenía que ir ese extracto de oliva en el aceite llamado de la unción. Y era lo que usaban los profetas, lo que usaban aquellos hombres que tenían que ir a ungir a los reyes, sí, profetas también. Miren, el Señor es tan bello, pero tan especial, que permite que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo nos demos cuenta que hay un propósito con nuestras vidas. Y si yo soy plantío del Señor, y si el Señor está permitiendo que a través de lo que extraen de mí sirva para bendecir a otro, escuche bien, tú estás esperando que tus hijos sean salvos. Tú estás esperando que tus hijos sean bendecidos con puertas que se abran para lo secular, con puertas que se abran para lo laboral, y todas las oraciones, Señor, guarda, bendiga a mis hijos. Sí, pero entonces permita que ese aceite que sale de ti sea bueno para bendecir a otros. ¿Qué quiere decir eso? No hagas mal a nadie. No te propongas a vengarte, porque la venganza es del Señor. Ama a quien te está haciendo el mal. Ama a tus enemigos. No maltrates a los que tienes a tu lado. Si ya eres un jefe, si ya eres alguien que el Señor le ha dado autoridad, no inviertas el papel de tener una autoridad para ser autoritativo y dañar a otros. No permita que todo lo que te ocurra sea un aceite que salga para bendecir a otros, para que otros también sean, ahora permítame usar esta palabra, alumbrados. Mira, no era solamente para el aceite de la unción. La Biblia también señala que ese extracto de oliva se usaba para las lámparas, para que estuvieran encendidas todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso, allí venía también algo especial, porque esas lámparas alumbraban. Y eso de dar luz tiene que ver con la simbología para nosotros. Permita que lo que le ocurra en tu diario vivir alumbre a otros. Pero ¿cómo nos comportamos? Permítame una vez más. ¿Por qué cuando estás en la casa del Señor estás tan bien organizadito y miras tan bonito? Pero ¿por qué se olvida que tú eres la casa del Señor? O sea, la casa del Señor no es solamente a lo que le llamamos templo. La casa del Señor eres tú y soy yo. Entonces, en el trabajo, ¿por qué la actitud de ser tan agresiva o tan agresivo? ¿Por qué allá
donde debieras alumbrar, donde se debe ver que hay un aceite especial, porque tú eres el plantío del Señor, porque tú eres el olivo verde plantado en la casa del Señor. Tú eres la casa de ese Dios que habita en ti. ¿Por qué? ¿Por qué actúas tan incoherente? ¿Por qué dices lo que no debes decir? No, porque me dio ira. Sí, pero un momento, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces vamos a permitir que el Señor se glorifique y no vamos a dejar que esa ira se desborde, sino que vamos entonces a manejar la ira, porque hay un aceite que nos alumbra. Sí, ese aceite permite que usted y yo podamos alumbrar. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Estamos en el momento de la prensa? ¿O estás en el momento en que estás dando fruto? Cual sea que sea fácil tu situación y sencillamente sean golpes, o sea que sea con un molino de piedra que ya estás, que no aguanta. Alguien me decía en estos días, me siento terrible, siento que ya no aguanto, siento que la situación es tan difícil que ya no soporto, que ya no doy más, porque me enojo, porque no es justo que me esté ocurriendo esto a mí. Pero resulta que el Señor está extrayendo algo tan especial, tan especial. Hermanos, vea, si no nos pasan cosas en la vida, no le oramos al Señor como debiéramos orar. Es tan diferente una oración cuando estamos en opresión. Es tan diferente cuando tú y yo estamos siendo oprimidos por esa piedra de molino. ¿Cómo entonces le clamamos al Señor con el corazón? ¿Cómo le pedimos al Señor que nos ayude? ¿Cómo le pedimos al Señor que Él se glorifique? Así lo hacemos de manera especial, lo hacemos de una manera diferente cuando estamos en el momento de la opresión, cuando estamos en ese momento que ya no aguantamos más. Es allí cuando entonces le decimos al Señor, Señor, necesito de tu ayuda, necesito que te glorifiques, necesito que me des salida a esta situación que ya no puedo. Y entonces nos damos cuenta que las fuerzas vienen de parte de nuestro Dios, que la fuerza viene porque Él es el que las multiplica para nosotros. Entonces, ¿estamos dispuestos? Mira, la Biblia menciona en Mateo el capítulo 26, el verso 30, cuando Pedro le negó. Y justo luego, en Mateo también habla cuando Jesús ora en Getsemaní. ¿Por qué estas dos historias tan cercanas? En el momento en que Pedro, quiero leerlo, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros en Galilea. En otras palabras, voy a estar en el momento del molino, voy a estar en el momento de la situación difícil. ¿Dónde lo dijo? En el monte de los olivos. Respondieron Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque allí justo después de que habían cantado y estaban alegres, salieron al monte de los olivos. En ese lugar especial, el Señor le estaba diciendo, Pedro, me vas a negar. Pedro, vas a pasar por una prensa que te va a doler. Y amargamente lloró Pedro. Pero también tiene que decirle que él lo iba a levantar. Y luego inmediatamente, entonces el evangelista Mateo relata, Jesús ora en Getsemaní. Y
lo mismo que leímos, lo relató Marcos, cómo les enseña a orar. ¿Por qué? Ya le había advertido. Satanás lo había pedido para zarandearlo y ahora aquí era el momento de explicarle claramente, me vas a negar. Yo no sé cuántos de los que están aquí saben muy bien y son conscientes que están pasando esa situación, que han cometido una falta, que han cometido varias faltas, que han recaído de nuevo en lo que se sienten tan mal, en lo que habían dicho, Señor, no, yo no quiero volverlo a hacer, yo no quiero volver a hacer eso que me entristece y sé que me aleja de ti, pero resulta que lo han vuelto a hacer. Y aquí están escuchando la palabra, aquí están escuchando que eres plantío, olivo verde en la casa del Señor. Hay una raíz que no va a hacer que tú te eches a perder. ¿Por qué no te vas a echar a perder? Porque el Señor te ama, porque Él te ha sustentado. Y aunque Pedro fue y lloró amargamente, el Señor volvió a tratar con él, volvió otra vez a decirle, no es para que estés allá pescando, porque yo te había dicho que eras pescador de hombres. Tengo un trabajo para ti, hay un propósito especial para ti. Pero era necesario que lo viviera, que pasaras lo que has vivido. Era necesario que supiera que hay un enemigo que tienta. Era necesario que supiera que hay un enemigo que está allí acechando nuestras vidas para matar, hurtar y destruir, para dañar. Pero yo te he guardado. Yo allí te tengo. ¿Me amas? Si me amas, haz el trabajo. Cuida los corderitos. Si me amas, haz el trabajo. Cuida las ovejas, pastorelas. Si me amas, vuelve otra vez. Entonces, allí el Señor mostrándole, te estoy enseñando para la vida. Y entonces por eso lo que decía, dispuesto estaba hasta ir a la cruz, pero siendo consciente que el grande es Cristo, que el grande es Jesús. Entonces, ¿hasta dónde estamos conscientes de lo que el Señor está haciendo con nosotros? No hemos vivido, no hemos pasado nada, absolutamente nada de lo que pasaron los discípulos, de lo que sufrieron los discípulos. Y quienes el Señor permitió que fueran mártires, dieron la vida por el Señor. Otros no, otros el Señor, como Juan, permitió que en la isla de Patmos estuviera toda una vejez, el Señor dándole palabra. Y la historia menciona, los estudiosos cuentan, que murió de muerte natural. Así que el Señor es el que tiene todo lo tuyo y lo mío. Es algo que el Señor ha plasmado. Él es el único que sabe que viene más adelante. Pero necesitamos que esa raíz que está absolutamente profunda, esa raíz que está allí tan profunda, va a seguir haciendo la labor en nosotros. Vamos a dar fruto, porque está viva la raíz. Vamos a dar fruto. Así que si estás pasando por una situación difícil, es momento de dar fruto. Es momento que no actúes dejado por todos tus sentimientos y por todas tus emociones. Y entonces dice, no importa. Sí importa tu comportamiento. Sí importa lo que hablas. Importa lo que piensas. Porque ya no tienes que pensar de cualquier manera. Tienes que dejar que sea la mente de Cristo en ti. Tienes que permitir que el Señor sea tomando tus sentimientos y tomando sus sentidos. Ahora, si hay alguien que está pasando por una opresión, vamos, démosle gracias al Señor. Con esto vamos a terminar, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle, Señor, haz lo que quieras de mí. Si ya es hora de dar fruto y me están dando vara, me están dando golpes, Señor, tú me vas a cuidar. Vas a permitir que en todo tiempo yo dé fruto. A ver, ¿cuántos hemos deseado que el Señor nos use? ¿Cuánto hemos deseado que el Señor bendiga a nuestra familia? Bueno, demos fruto. Y si viene el golpe, sepamos que eso no nos va a matar. No, está sacando lo mejor de nosotros. Viene otro fruto todavía. Y vienen quizás muchos más golpes. Sí, a través de muchas dificultades, a través de muchos golpes. Pero de todos ellos nos va a guardar el Señor. ¿Qué golpe estás recibiendo? ¿Qué golpe? ¿Por qué no identificas el golpe? Que es solamente extracción de ese fruto del olivo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor.
Sé que quizás hay una mujer allí que le está diciendo al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame a ser una verdadera cristiana. Yo sé que hay mujeres bellas que aman al Señor con todo el corazón. No te portes mal con ese hombre que tiene a tu lado. Ámalo, ámalo, aunque usted diga, pero es que tan terrible que es conmigo. Preséntalo a tu Dios. De buen fruto con él. Algún día él tendrá que decir, ella es una verdadera cristiana. Ella es una mujer que ama a Dios. No te iguales, no le contestes de la misma manera. No te iguales mirando lo feo. No te iguales a nadie. No te iguales a tus hijos. No, no, con sabiduría vamos a instruirlo. No, no lo hagas de esa manera. Yo también lo hice así muchas veces. No funcionó. No, a lo contrario me sentía mal. Pero qué bueno es nuestro Dios que nos enseña a dar fruto en el tiempo de la opresión, a sacar ese aceite preciado. Alumbremos donde quiera que estemos. Vamos a orar. Hay alguien que necesita alumbrar en su casa. Tú eres olivo verde. Sí, hay fruto. Alumbra en tu casa. Alumbra allí. Hay otros que tienen que alumbrar en la iglesia, porque estás permitiendo que estés apagadita. No, 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 no te alejes. No, no, llega temprano. Disponte a servir, así sea barriendo el salón, así sea haciendo algo para el Señor. Lava esos baños, hazlo. Yo también lo hago y me alegra hacerlo, porque son frutos. Es alumbrar para nuestro Dios. Hagámoslo. Oremos en el nombre de Jesús. No sé quién quiera decirle, Señor, yo quiero alumbrar. Yo quiero ser diferente. Yo quiero que tú me enseñes a vivir. Hagámoslo, que el Señor está dispuesto a ayudarnos. Somos olivo verde, plantado en la casa del Señor para siempre, para siempre. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú has tratado conmigo y me has enseñado, Señor, que necesito cada día más de ti, y que cuando pasan circunstancias en mi vida es porque estás, Señor Jesús, obrando, estás bendiciendo a otros. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, mira a aquel varón que necesita cambiar su manera de vivir, que necesita reconocer que Él es, Señor Jesús, olivo verde, que Él, Señor, necesita alumbrar, que Él, Padre Celestial, necesita cambiar su manera de actuar con su esposa, que necesita cambiar su manera de vivir con sus hijos. Te ruego, Señor, ayúdalo. Glorifícate, Señor, por favor, úsale, Señor, no solamente para otros, sino para los suyos propios, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Señor, esa dama, Señor, esa mujer que tú amas, esa mujer, Padre Celestial, que ha pasado por tantas situaciones, pero que está, Señor Jesús, plantada, Señor, porque tú, Señor, la sostienes. Tú eres la raíz, Señor, de ese plantío. En el nombre de Jesús, Señor, muéstrale, Señor, que se llegará el momento, Señor Jesús, de reírse, de alegrarse, de gozarse por lo que tú estás haciendo con sus hijos. Sus hijos serán como esas ramas también que darán fruto en medio de las circunstancias. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Bendíganos, Señor, con toda bendición espiritual. Bendíganos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Padre Celestial, por los regalos que tú nos permites, Señor Jesús, de sentir gozo en medio de la circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.